Buenos días. Estamos otra vez en el programa Uno por Uno, este espacio en la televisión digital que sirve para mostrar el trabajo de peruanos que han destacado en todas las áreas, la ciencia, la música, el arte, el cine. Y hoy día estoy en el templo del séptimo arte en el Perú, una institución que se llama Iguana. Que ¿ustedes se acuerdan de Carmín, de Torbellino? Esas telenovelas de hace un buen tiempo que nos tenía a todos en cuitas. Y estoy hoy día, tengo el gusto, además la satisfacción de estar con un peruano ilustre, don Lucho Llosa. Maestro, muchas gracias por habernos dejado entrar aquí a su recinto. Usted está en pleno trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lucho? Bien, bien, encantado de tenerte por acá y a tus televidentes, claro que sí. Mira, nosotros queríamos recordar, porque los jóvenes que ven este programa pues no se acuerdan mucho, y ha pasado un buen tiempo. ¿Cuándo fue eso de Carmín? Cuando no tenía canas. Mira, Iguana, Carmín ha sido casi en sus comienzos. Habíamos hecho Gamboa antes. Policial, ¿no? Policial, que la verdad que recuerdo con mucho cariño Gamboa, porque Gamboa fue como un gran ejercicio, no solo para mí, para un grupo de personas. Pero era el formato de teleserie. Era una serie semanal. Era semanal, era como mi Kojak, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, lo interesante fue que nos juntamos un grupo, yo era el productor y dirigía la mayoría de episodios, pero nos juntamos un grupo de gente que queríamos hacer cine. Estaba Pepe Huayhuaca, Cusi Barrio, en los libretos estuvo, por ejemplo, Willy Niño, Watanabe también nos escribió, bueno, Vargas Llosa escribió algún episodio. Fue un grupo interesante, Augusto Tamayo, por ejemplo, ¿no? También participó. Entonces era un ejercicio interesante y al comienzo era como una especie de refugio. No podíamos hacer cine, era muy difícil, era como un refugio, pero poco a poco de ser un refugio se convirtió en una alternativa. Descubrimos que la televisión, como la estábamos haciendo nosotros, saliendo a las calles, tratando de hacer cosas, digamos, dinámicas, era una alternativa, es decir, que tenía sus propias claves, que tenía sus propios retos, su propio lenguaje. ¿No se había hecho eso aquí en Perú? No, sacar las cámaras a las calles, pues eventualmente, era una televisión más de estudio, por ejemplo, y además aquí hay una anécdota que es, yo insistí en no usar el switcher. Yo decía, yo estoy haciendo cine, usaba una sola cámara, y para lograr, digamos, episodios muy complejos, porque teníamos escenas de acción y todo, teníamos la semana, pero yo recuerdo con un equipo de gente, la verdad, muy leal y fantástico, a veces le hemos dado la vuelta al reloj para poder llegar con el episodio. Editar un episodio de una sola cámara te toma mucho más tiempo, evidentemente. Y Genaro Delgado Parque me dijo, ya descubrirás el switcher, ya descubrirás. Bueno, un tiempo después, por lo menos para el plano contra plano, dije, ay caramba, de repente, ¿no? Porque si ahorita nosotros estamos conversando y yo solamente grabo mi lado, tú solo grabas tu lado, se demora el doble y por otro lado la edición también se complica. Pues efectivamente, un día descubrí el switcher, al menos para ciertas situaciones, ¿no? A ciertas situaciones. Lo demás, si quieres darle una aproximación más cinematográfica y todo, pues puedes usar el multicámara, pero no switchando, ¿no? Bueno. Correcto. Ahora, este lenguaje de la serie pasado a la televisión y luego con algunos atisbos de cinematografía, fue un trabajo inédito en el Perú, abrió espacio para otras productoras, se inventó un nuevo lenguaje, como digo. ¿Y en qué se parece esas producciones a las que tú ves hoy día? Digamos, la segunda producción que me pidió en aquella época, digamos, panamericana, era ya hacer una novela. Yo dije, yo no hago novelas, yo quiero hacer cine, he hecho una serie policial. Y entonces, Genaro es un hombre persuasivo, y al final le dije, bueno, voy a hacer novela, pero con dos condiciones. Uno, que tenga personajes jóvenes, para que tenga una cosa fresca, no tenga la cosa telenovelesca, ¿no? Yeah. Y por otro lado, quiero hacerlo con humor. Quisiera que el ingrediente del humor y también sacar a las calles. Había dudas, porque las telenovelas las veían las amas de casa mayores de 25. Entonces había dudas si un producto juvenil, hecho con jóvenes, para jóvenes, pudiera
pudiera tener una respuesta del público. Bueno, la respuesta del público la conocemos todos porque Carmín fue un gran éxito, y yo creo que no solo a nivel de Perú, sino a nivel internacional, de alguna manera sentó el rumbo para un género nuevo, que era el producto juvenil, que al final, cuando tú tienes un gran rating, no solamente te están viendo los jóvenes, también te están viendo hombres, mujeres, mayores. Entonces, en ese sentido creamos una televisión que de alguna manera es la televisión que vemos hoy día. Es una televisión que sale a las calles, ¿no? Que sale a las calles, no es una televisión de estudio, o en todo caso un buen componente de esa televisión es una mezcla entre lo que tú haces en estudio y lo que es, digamos, salir a las calles, ¿no? Ese es en el plano técnico, pero digamos en el plano de contenidos, ¿qué es lo que le gusta al peruano? Que le muestre, por ejemplo, una situación como en Al fondo hay sitio, estas también teleseries, donde uno se ve reflejado en esa telenovela, personajes que no tienen mayor brillo, que son como uno. Bueno, fíjate, aquí hay algo interesante. Es una televisión, la de hoy día, que tiene una gran comunicación con el público local. Éxitos como Al fondo hay sitio, por ejemplo, que son éxitos arrolladores, y el éxito pues hay que saludarlo, pero no es una televisión que viaja, no es una televisión, a diferencia de la televisión que nosotros hicimos, ¿no? Era una televisión que pretendía ser menos localista, menos, ¿no? con el lenguaje de replana, eran temas quizás que los hacía un poco más universales, pero es interesante. Ahora, yo creo que uno va por etapas, o sea, creo que la gente que hace Al fondo hay sitio, en algún momento pues va a plantearse la posibilidad de que ese éxito que uno tiene tan contundente en el Perú pueda de alguna manera lograrse en el extranjero. Creo que es fundamental para que una televisión crezca, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cómo analizas tú esto, Lucho, de las telenovelas turcas, este baño turco que hemos recibido y que estamos recibiendo ahora en estos días? Mira, yo te confieso que en una época mi compañía hizo telenovelas, no veo telenovelas, pero por ahí he visto atisbos, ¿no? Entonces sé que hay un gran éxito, no solo en Perú, la novela turca es como que está de moda en distintos lugares. Lo que yo he visto así con estos atisbos tiene muy buena factura. Claro. Entiendo que no dejan de ser turcas, no dejan de tener, digamos, cierto sello de identidad, pero al mismo tiempo son temas que pueden ser más universales, son olas, ¿no? Entonces, pero en buena hora, o sea, en buena hora tú tienes la televisión colombiana con productos que también están exportándose muchísimo, como siempre lo ha sido el producto mexicano o brasilero, pero es interesante que, ahora, si tú te pones a pensar también, ha habido épocas donde era arrasador el éxito del cine hindú. Tú dices, una realidad tan exótica, de pronto se comunica con una vena muy sentimentaloide, con una vena, ¿no?, llorona, lo que quieras, pero te dice, claro, pero son de mundos, o sea, el mundo turco es un mundo que nos resulta muy exótico, muy sofisticado, y de repente parte del éxito es que hay esa cosa, digamos, sofisticada, exótica, que de alguna manera le hace volar la imaginación al público, ¿no? Claro, yo te cuento que también hay aquí en el Perú, no sabes la cantidad de gente que le gustan las cosas coreanas, por ejemplo, ¿no? Yo no entiendo cómo es eso, porque los chicos se mueren por ser coreanos, hay restaurantes coreanos, hay una galería en Lince, es una galería que se llama Galerías Arenales, que antes era diversa para diferentes cosas, hoy día está tomado por los coreanos, entonces van los padres, las madres de familia, van con sus hijitos pequeños, a que se disfracen como los superhéroes coreanos, a que hablen como los coreanos, que se peinen, es una moda además de peinado. Bueno, es una política, digamos, o sea, así como ves por las calles muchas marcas coreanas, estás viendo producto coreano. A eso me refería, que creo que se tiene que hacer un esfuerzo para realmente salir de las fronteras. O sea, en el Perú tienes buena factura, en el Perú tienes muy buenos actores, tienes buena gente de producción. No hay razón, y tenemos además paisajes extraordinarios, no hay razón para no tener una televisión que viaje y que de pronto se imponga como se están imponiendo las novelas turcas o los productos coreanos. Claro, claro que sí. Es un buen análisis de Lucho, pero Lucho Llosa, perdón, no solamente ha hecho telenovelas. ¿Por qué es conocido Lucho Llosa? ¿Por qué es un peruano universal Lucho Llosa? Por el cine. Y en el cine, pues, maestro, yo me acuerdo de Anaconda y todavía me sigue dando miedo.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo saltaste ya de la televisión, o sea, a trabajar en televisión y hacer cine, y gran cine? Bueno, esto, digamos, el punto de partida tiene nombre propio, que es un señor que se llama Roger Corman. Roger Corman es un productor legendario de películas de bajo presupuesto, con el cual yo hice Misión en los Andes y Calles Peligrosas. Esas películas, sobre todo Misión en los Andes, fue lo que me consiguió tener un agente en Estados Unidos, porque lo vio un agente, unos productores, y me propusieron representarme. En Estados Unidos realmente para existir en el sistema de Hollywood tienes que tener un agente. Es muy difícil, hay casos excepcionales, o sea, si tú ya has hecho una carrera afuera, pues evidentemente que puedes ser importado a Hollywood. Pero si estás empezando de cero, es muy difícil tocar una puerta y bingo. Tienes que tener un agente. Gracias a Misión en los Andes y a Roger Corman, yo logré tener un agente, además era la agencia más poderosa en su momento, que era CAA, y ellos, digamos, una vez que te representan, pues empiezan a hacer todo ese network de contactos, entrevistas, a las que tú vas para dar tus ideas sobre determinado guión que el estudio, y entonces empezó un proceso como de 2 años, donde yo a veces tenía 4 entrevistas al día en Paramount Pictures, en Universal, en todas partes, y donde tienes que tener un poco de perseverancia, porque un director peruano desconocido que había hecho una película de bajo presupuesto, entrar a las ligas, tienes que tener paciencia, tienes que tener bastante paciencia, pero estando con una agencia tan fuerte, tan poderosa, ellos abrían las puertas para ti, las puertas para que estemos sentados, así como estoy sentado contigo, con productores importantes que iban a hacer películas. Entonces, habían entrevistas en las que yo sabía que ese trabajo no me lo iban a dar, pero deja sembrado una buena conversación, el productor escucha tus ideas sobre ese guión y algo va quedando, ¿no? Entonces, cuando yo estaba un poquito por tirar la toalla, me decían, ten paciencia, y gracias a esa paciencia logré hacer mi primera película grande, que es lo de Sniper, ¿no? Lo que hice con Tom Berenger, y luego es una cadena. Una cadena. Sí. Ahora, ¿la idea era hacer películas de aventuras o era hacer todo tipo de películas? En la medida que Misión en los Andes tenía escenas de acción que fueron, digamos, bien recibidas, entonces ya eso te categoriza de alguna manera. De alguna manera, la tarjeta que tú tienes de presentación te enrumba. Quizás eso es un problema también en Hollywood, que te encasillan mucho, o sea, después de haber hecho películas que tuvieron muy buena respuesta, como El Especialista, Anaconda, la de Francotirador, era difícil que me dieran otro tipo de películas, y de ahí viene un poquito mi separación de lo de Hollywood. Creo que me saqué el clavo, estuve allá a hacer películas grandes, pero luego yo quería hacer cosas. Después de hacer Anaconda, mis agentes me decían, pero haz esta otra película, es distinta. Me dice, te están ofreciendo una película que el depredador tiene alas, no es como una Anaconda, porque vino Anaconda 2, 3 y 4 y están en la quinta. Claro. Todos esos proyectos por contrato, igual Francotirador, Sniper, está en la 4ª o 5ª. Por contrato, si tú has hecho la número 1, están obligados, ¿no? a ofrecerte las siguientes. Entonces, en la medida que no eran guiones que me interesaban, yo las deseché, pero es para ponerte un ejemplo de cómo una vez que sientas una ruta es difícil salir de ahí. Correcto, Lucho. Lucho Llosa es todo un capítulo dentro del cine, de la televisión peruana. Es interesante conocer estas movidas que ha tenido Lucho. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes en Uno por Uno. Cine o sardina. Este es un libro del maestro Guillermo Cabrera Infante, quien firmaba sus crónicas de cine como G. Caín, y que pues es mi libro de cabecera. Acá en la página 144 dice que Lucho Llosa es uno de los mejores cineastas peruanos. Estamos con Lucho Llosa precisamente.
Lucho, la gente no cree que tú has dirigido a grandes estrellas de Hollywood y que los has tenido ahí, que los has marcado. ¿Cómo es manejar a estos especímenes especiales? Mira, yo pues tuve muy claro, o sea, evidentemente que uno se pregunta cómo hago para en un set manejar a gente como Stallone, Sharon Stone, Rod Steiger, James Woods, Eric Roberts, y lo que me planteé fue que yo tenía que ir bien preparado a ese set, tenía que ir con cosas muy claras, porque yo creo que un director dubitativo, tener un director que al menos, o sea, tú tienes que darle un espacio al actor para que si está en conflicto con lo que vas a hacer, de alguna manera lo conversas, ¿no? Pero tiene que haber algo claro, porque si no te arrasan. Entonces, creo que eso me ayudó, ir muy preparado al set para poder lidiar con todas estas personas. Ellos lo que tenían que ver es que había un director. Cualquier actor, sea, digamos, complicado, divo, un actor quiere ser dirigido. En eso, un actor quiere ser dirigido en mayor o menor grado. Entonces, yo tuve muy claro eso, un director peruano, desconocido, con estas vacas sagradas. El secreto, ir al set muy bien preparado en todo sentido, claro en cómo es tu puesta en escena, claro en lo que quieres de los actores como, digamos, actuación, claro en toda la parte técnica. A ese set yo había ido con todo mi equipo de filmación varias veces, mi director de fotografía, etc. Entonces, creo que el secreto es ese. Una vez que hay un actor que tiene, digamos, la humildad de dejarse dirigir, pues dirigir a Sylvester Stallone o dirigir a cualquier actor desconocido, la dinámica es la misma. La dinámica es la misma. Lo que tienes es que darle un cierto espacio. Darle un cierto espacio. Tú no puedes ser un dictador en el set porque no logras lo mejor de esa persona. O sea, si tú quieres emperrechinarte en que lo quieres hacer de esta manera y el actor está en conflicto, al final lo que sufre es la película. O sea, no se trata de una lucha de poder, sino de un diálogo, una conversación, de tal manera que surjan ideas y por lo tanto, digamos, resultados más interesantes. O sea, le tienes que dar al actor un espacio, pero tienes que ir con una idea clara de lo que quieres. Este universo del cine tan extraño para la mayoría, no obstante, tiene en Lucho Llosa un hito especial. Con Misión en los Andes, esta película peruana, ¿cuántos espectadores lleva? Hoy día se habla mucho de esta serie Asumare, esta película Asumare, ¿no? Que lleva como 3 millones. ¿Tú cuánto hiciste en esa época? Bueno, nosotros con Misión en los Andes, otra época, otros costos de entradas, evidentemente, llevamos 1 millón de espectadores. Ese 1 millón constituyó un récord durante buena cantidad de años, pero claro, cuando estás hablando en Asumare de 2 millones, 3 millones, ya estás hablando de otras cifras. Es un público, digamos, enorme, en buena hora. Yo creo que es muy bueno tener un éxito así. ¿Por qué? Porque los éxitos generan más éxitos, generan trabajo. Tú tienes que tener, para una industria o para una infraestructura al menos, tienes que tener continuidad. Y la continuidad te la da el poder recuperar el dinero que se invirtió. Hemos tenido épocas, digamos, en las que se han ahuyentado a los inversionistas, sobre todo si no son del campo del cine, empresarios, a los que se le ha, digamos, seducido para ir a hacer cine, pues en muchos casos, siendo películas excesivamente intelectuales, un poco, digamos, densas, esa película no se comunica con el público y entonces el resultado es que no hay una continuidad porque el productor no va a volver a invertir si es que lo perdió todo. Lucho, pero además de eso, cuando tú hiciste esa película estaba el gobierno aprista y había una devaluación de la patada. Ese era un problema. 1 millón de espectadores a los precios de hoy era una recuperación muy interesante. En aquella época, el precio de la entrada era algo así como 60 centavos de dólar, pero además había un problema que lo agravaba todo. Los cines te liquidaban 30 o 60 días después. Era un sol que ya estaba devaluado. Entonces, claro, la lucha desesperada que teníamos con el cine es para que nos liquide. Los cines se quedaban un tiempito más con tu plata y evidentemente
ellos ganaban. Entonces era una puja, pero claro, con Visión en los Andes nosotros llenamos varias semanas el cine Tacna, que era el cine más grande y que era además un cine muy caliente porque tenía una cantidad de espectadores enorme ya de por sí. Entonces, pero claro, me hubiera gustado tener 1 millón de espectadores hoy, ¿no? Correcto. Pero tú saludas este éxito que también tienen estos cineastas nuevos, estos jóvenes que están haciendo este cine de Asumare, que tiene tanta gente y sigue en cartelera. Sí, bueno, eso hay que saludarlo porque toda cinematografía pasa por etapas, ¿no? O sea, etapas, digamos, donde tiene que comunicarse con el público, ser un cine popular. El cine argentino tuvo sus Libertad Lamarque, el cine mexicano tuvo pues su Pedro Infante. Entonces son etapas y mira tú, en esas cinematografías después han surgido películas, digamos, dignas de Oscar, películas, ¿no? Donde la crítica más exigente, digamos, las ha saludado. Entonces yo creo que es una etapa importante, que el cine peruano tenga esa comunicación, que el público peruano espere ver sus películas, de tal manera que sea parte de un proceso. Una cinematografía es un proceso y eso está sustentado en una continuidad y que la gente quiera seguir invirtiendo. Pues se hizo Asumare 1, ya se hizo Asumare 2 y yo entiendo que además ellos quieren ampliar el abanico a otro tipo de producciones. Entonces creo que por esa etapa, aunque no les guste a los señores críticos, por esa etapa hay que pasar de todas maneras. Pero en el plano metafórico, ¿tú hubieras querido nacer en Argentina, en Brasil, en México, donde hay una industria constituida? En el Perú, tú eres la industria. En el Perú, claro, yo tuve claro que viviendo acá, no es como en otros países que hay un libro donde aparecen todos los directores, productores y te llaman, ¿no? Entonces, aquí todo estaba por crearse, entonces uno tiene que hacer de promotor, uno tiene que hacer de productor, aun si lo que yo creo que esencialmente soy es un director, pues tienes que sacarte el sombrero por momentos de director y ponerte de productor o de promotor y de empresario para poder hacer cosas en un lugar donde no hay una industria, digamos, establecida, ¿no? Ahora, mucha gente también pensaba que Iguana pues, iba a hacer las telenovelas y un poco de cine. ¿Y cuántos años tiene Iguana ya? Nosotros tenemos 20 y tantos años, yo creo que son como 25, y creo que eso es importante, tener una continuidad. Lo que hemos hecho es nos hemos reinventado porque Iguana ha hecho televisión, ha hecho cine, hemos hecho eventos, por ejemplo, por ponerte el caso de la Copa América, los 100 años de Machu Picchu que hicimos hace unos 3 años. Entonces tenemos un abanico y luego hemos entrado a una etapa que abrimos que se llama Museos de la Imagen. Es entrar al mundo de los museos pero con un lenguaje audiovisual que, digamos, nos permita que, sobre todo las generaciones nuevas, ¿no? Puedan comunicarse mejor y con un componente además importante que creo que es el componente del entretenimiento. Creo que lo cultural, lo educativo no está reñido con que algo sea entretenido. Ese ha sido el sello del Museo Metropolitano, ha sido el sello de Eso es el que quiero hablarte, del de Arequipa. Sí. Es de Mario Vargas Llosa. Exacto, en la casa donde nació Vargas Llosa hemos hecho un recorrido que cuenta su historia personal y además su obra. Claro, que es una maravilla. Yo quiero decirle a nuestros amigos que cuando yo era chiquito, a mi papá, a mi mamá me llevaban a uno de estos parques de diversiones donde había un espectáculo que se llamaba el Tren Fantasma. Entonces mis patas hacían ahí de Drácula, de momias y de calaveras y le metían la mano a la gente porque era un trencito que se metía por un castillo y se encontraba uno con todos los monstruos. Hoy, en Plaza Norte, hay un sitio que se llama el Action Land. ¿Qué cosa es eso, Lucho, Action Land? Bueno, pues en algo entronca con lo que tú estás describiendo. ¿En qué sentido? Que es una propuesta temática, es una serie de atracciones, ¿no? Pero donde no es solamente una acumulación de juegos, como puede ser la oferta característica de un parque de diversiones. En este caso, guardando las distancias, podemos usar como referente un Disneylandia, un Universal. ¿En qué sentido? No por las dimensiones, porque lo nuestro es muy chiquito, pero en el aspecto temático. Action Land son supuestamente unos estudios de cine que ha creado un personaje malévolo, un director, productor, que te invita a entrar a todas esas atracciones
y lo que quiere es que te asustes porque él supuestamente te está grabando. Cuanto más cara de asustado, mejor película quiere él, ¿no es cierto? Entonces, pero ya cuando las cosas se ponen un poco difíciles y hay exceso de adrenalina y de susto, viene un personaje que es una especie de héroe popular que se llama Action Man y él nos defiende. Entonces es un poco la dicotomía clásica del bien y el mal en esta propuesta que se llama Action Land. En los distintos juegos hay una presencia de estos personajes y de algunos personajes circundantes. Entonces cuando tú vas a Action Land entras a un mundo que es como unos estudios de cine. Por ejemplo, tú puedes tener una que se llama Terremoto Rock, donde experimentas un terremoto y hay algunas otras sorpresas, o tienes una sala como Cinelandia, que es el público, entra a una alfombra mágica, recorres el mundo durante algunos minutos y alguien te va dirigiendo para que reacciones, pero tú estás actuando en seco, porque lo único que hay es una pared verde, hay un croma, y luego el público, esa actuación y ese viaje por el mundo en alfombra, lo ve en una pantalla y entonces ve su actuación, digamos. Entonces es la sala más cinematográfica, tenemos algunos simuladores, uno que se llama, por ejemplo, Dino Safari, que en este simulador entras a un parque parecido al de Jurassic Park, entras a un parque de dinosaurios, y es en 3D. Varias de estas cosas que te estoy describiendo son en 3D, de tal manera que la experiencia, la vivencia es mucho más fuerte, ¿no? Inolvidable además porque es para chiquitos, para niños. Bueno, no, la idea es que es para la familia, para la familia. O sea, justamente nosotros encontramos que había una carencia, había un vacío en que hay ofertas de entretenimiento para chiquitos, pero no hay ofertas de entretenimiento, pues no sé, de 7, 8 años para arriba y para adultos. Action Land congrega al público, digamos, transversal, y la respuesta que estamos teniendo es muy interesante porque no solamente los chicos, sino los adultos, parejas jóvenes, familias, se divierten mucho, ¿no? Sí, parece un Disney World chiquito, pero además modular, porque esto puede funcionar ahí, pero también puede funcionar en sitios más amplios. Esto está en Plaza Norte, ahí en la Panamericana Norte, que este es un sitio también. ¿Por qué ahí, además? Bueno, nosotros estábamos concibiendo este entretenimiento para malls. Entonces, una vez que esa premisa la teníamos clara, una vez que un estudio de mercado nos confirmó que no hay esta oferta de entretenimiento familiar, entonces venía la siguiente etapa de decir ¿dónde? Y Plaza Norte primero fue el primer lugar al que fuimos y el primer lugar donde nos abrieron la puerta. Yo creo que para nosotros sería importante porque es un mall que recibe como 3,5 millones de visitas al mes, ¿no? Eso ya tienes un público cautivo, que eso es muy interesante para cualquier apuesta de este tipo. Pero además, la gente que maneja Plaza Norte, los Wong, acuérdate que tienen una larga trayectoria de hacer cosas alimentando la fantasía, los famosos corsos, por ejemplo. Ellos en Navidad tienen esta casa de la Navidad con nieve, todo, donde los chicos pueden realmente transportarse al mundo de Santa Claus. Entonces, había ciertas razones para decir, toquemos esta puerta primero. Y la verdad que la experiencia de trabajo ha sido grata y la respuesta del público está siendo muy positiva. Sí, hemos estado ahí. Pero un poco que nuestros televidentes estarán diciendo, ¿y Lucho Llosa cuándo hace otra nueva película? ¿No hay película a la vista? Sí, cómo no. O sea, digamos, lo esencial de mi carrera es hacer cine, ¿no? O sea, como te digo, nos reinventamos. Yo hubiera querido dedicarme solo a ser director, pero he tenido que hacer de empresario. Y dicho eso, pues reinventarse también es refrescante, ¿no? O sea, poner un centro de entretenimiento, en fin, es una manera, es un abanico de intereses, de cosas que hacen también la vida un poco más divertida. Pero sí, yo me considero que esencialmente soy un director y tenemos un proyecto para este año de un largometraje. Sí. ¿Sí? ¿No puedes adelantar más? Pues, ¿cómo no? Puedo adelantar porque ya se adelantó, o sea, no estaría siendo, digamos, egoísta si no te cuento. Es una película basada en un libro sobre Sendero que se llama Memorias de un soldado desconocido. Una persona, Lurgio Gavilán, escribió una cosa que es totalmente autobiográfica, pero el caso de él es muy peculiar, porque él fue primero, siendo muy jovencito, 2 o 3 años senderista. Él se enroló porque un hermano de él era huérfano, un hermano de él se enroló y fue un poco en búsqueda del hermano y acabó pues siendo senderista. Luego es capturado
y le perdonan la vida y lo hacen soldado. Entonces, este testimonio, después él se salió y fue franciscano, y hoy día es un antropólogo. Entonces, ¿qué tiene de interesante? Cuando uno quiere hacer una película sobre esa etapa tan difícil, ¿no? ¿Cómo hacer una película que muestre los dos lados sin ser sumamente arbitrario? Entonces, creo que el vehículo, y por eso me animé, digamos, a hacer una película, creo que el vehículo ideal era un libro que, desde el punto de vista de la experiencia personal, alguien cuente los dos lados en sus excesos, los dos lados en el aspecto terrible de muerte, de lo que es el fanatismo y todas las experiencias. Entonces, eso es lo que hemos hecho y la película se va a llamar Tatuajes en la Memoria. Tatuajes en la Memoria. Hubiéramos querido seguir conversando con Lucho Llosa. Gracias, Lucho, por tenernos aquí en Iguana, gracias por tenernos en tu casa. Y con ustedes será hasta el próximo programa, en otra conversación de película.